¿Semana Santa el jueves? No sabemos. Hay que decir al jefe. Si el jefe nos da vacaciones, lo haremos, pero desde la playa. Yo lo digo por la gente que va a estar de vacaciones, los químicos. Algunos van a estar trabajando, pero yo creo que tenemos que respetarnos como buenos mexicanos. Hay que seguir la... No estoy de acuerdo, voy a pedir vacaciones. mis derechos, mis derechos laborales. Y si no, lo veremos. No, sindicato. Yo tengo el sindicato, pero ¿para qué? Porque tú eres el director general de aquí, entonces... No, yo soy el trabajador, amigo. Ah, bueno. Empezamos la discusión sindical. Sí, es cierto. Muy bien, pues bienvenidos. Muchas gracias por sintonizarnos. Como pueden escuchar, ya tenemos diferencias sindicales. Ya nos hemos puesto de acuerdo en cosas, pero en otras no tanto. Así es que, pues, muchísimas gracias a todos. Les vamos a dar nuestras redes sociales para que estén en contacto con nosotros. Creemos que es un tema bastante polémico el de hoy. Así es que esto nos va a llevar a, pues si no salvar al mundo, sí por lo menos conocer un poco más de los sindicatos. Entonces, bueno, el tema es bastante interesante. Así es que, bueno, pues mi nombre es Eric Mendoza, mi compañero Oscar Salcedo. Oscar, bienvenido. Rubén, que está tras bambalinas y que siempre hace posible que todo esto funcione. Y bueno, en esta ocasión decíamos, aunque el tema es bastante interesante, sí nos gustaría que participaran con sus aportaciones, con sus puntos de vista incluso, para que encuadremos esto de una manera positiva. Esa es la intención. Y esperamos que esas menciones, quejas, comentarios, lo que corresponda, lo hagan, si es en Twitter, a @cslabradio, si es en WhatsApp, al 55 60 67 51 48. Si es en Facebook, nos van a encontrar como CCLab, y así es como vamos a poder revisar todo lo que ustedes nos manden en este momento. Muy bien, les recordamos que seguimos con nuestra tómbola, es decir, a todos los colegas que les interese tener como pregunta. ¿Qué tal una pregunta fácil? Espérame. Para esa tómbola. Ya la tengo, pues. Ve con mi sindicato, por favor. Entonces, discúlpame. A ver, aguántame tantito, espérame. El punto es que necesitamos, para la tómbola que participen, solamente íbamos 4. Entonces, 4 participantes registrados. Pues va a ser más fácil que las cosas se den para los 4. Queremos que sean más. Así es que, por favor, ayúdenos a participar para hacérselo más difícil a los que primero se registraron. Listo, tu pregunta, ¿cuál es? ¿Quién fue el invitado, nombre completito, de la sesión anterior, de las 6? ¿Así o más fácil? Amigo, es la pregunta que tengo. Claro, claro, amigo. Pero ve con mi sindicato. No puede ser. ¿Por qué me copias mi información? Qué bárbaro. Listo, amigo, sí, está muy bien. El punto es, ¿sabes qué? Tiene que ser completo. Si no, sí. O sea, primero y segundo apellido. Primero y segundo nombre. No. ¿Estamos? Porque nuestros papás antes nos ponían 2 nombres. Y tenían un papá y mamá, entonces son 2 apellidos. Ya no les digas más. Bueno, la cosa es que el colega anterior, pues fue bastante interesante su participación y esperemos que la de hoy, pues también deje huella, porque pensamos que el tema es bastante bueno. El tema es la influencia del sindicato en el desempeño de los colaboradores del laboratorio. Ya de entrada el nombre, con la influencia, ya nos hace ver como que estos que van a decir, ¿no? Como que de qué se va a tratar. Así es que para ello tenemos a un invitado muy especial. Él es el biólogo Juan Carlos Contreras, que ahorita Oscar nos dirá más de él. Pero de entrada, pues amigo, bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación. Queremos saber mucho más de ti, sobre todo de esa vida sindical que tú has manejado. Y por lo mismo queremos que los compañeros que nos escuchan también lo hagan. Así que, Oscarín, dinos. Y es que el tema no es fácil, el tema es muy delicado en todas las dependencias, en cualquier empresa, llámese restaurantera, llámese de salud, lo que sea, cualquier tipo de empresas manejan su sindicato, y si no lo manejan, les cae el sindicato y lo hace que se agreden, y si no multas, y si no amenazas, ya saben cómo se manejan los del sindicato. Pero bueno, Juan Carlos es egresado de la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza, es colega mío, yo soy de la Facultad de Cuautitlán Izcalli. Él está actualmente en el Instituto Nacional de Cancerología en el área de preanalítica, como jefe de área de preanalítica, pero participó también en la implementación y mantenimiento del sistema ISO 9001-2008 dentro de la dependencia. Es miembro de la Asociación Mexicana de Bioseguridad, AMEXBio.
yo creo que tiene una trayectoria porque también estuvo ahí en el sindicato en el periodo de 2001. Esto como invitado porque no queremos problemas sindicales, queremos más bien guiar a la gente que esté conectado ahorita para saber cómo actuar ante el sindicato con su jefe, contra su jefe. Si es necesario hacer... No digas eso, que nos esté escuchando, pues. No sabemos por eso, para guiarnos, porque igual siempre son amenazados. Es que el sindicato, y hay argumentos como para debatir eso y no darle entrada a ese tipo de amenazas, ¿no? Yo creo que soy el menos indicado para comentar, pero sé que pues, ¿no? Ok, muy bien. Pues Juanito, bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. De entrada el tema da para muchas controversias, como lo hemos tratado de hacer aquí. Sabemos que mucho de lo que ocurre en el laboratorio, sobre todo en instituciones públicas, en gran medida obedece a todas estas leyes y reglamentos internos que hay, pero también a los sindicatos que en algunas organizaciones pues influyen de sobremanera, ¿no? Entonces, de entrada, hice mi tarea, me puse a investigar acerca de algunas cosas sindicales. Solamente para entrar en contexto, me gustaría mencionar algunas definiciones que hacen algunos expertos de ello. Entonces dicen, ¿qué es un sindicato? Son organizaciones constituidas por trabajadores del sector privado y o del Estado, cualquiera que sea su naturaleza jurídica. Entonces, ya pensando en ello, habría que ver cuál es su finalidad de este tipo de organizaciones. Al final de todo, se espera un beneficio más que un perjudicar a la organización, ¿no? Pero bueno, de entrada, Juan, ¿tú cómo percibes este tema? Que desde que te invitamos, ¿qué rondó en tu cabeza una vez que mencionamos el tema? Bueno, primero agradecer la invitación, es algo, es un honor precisamente compartir este tipo de experiencias porque son temas de los que casi no se habla. Y no se habla por ignorancia, a lo mejor se habla porque quiere evitar problemas. Vaya, hay un gran estigma sobre este tipo de la cuestión de los sindicatos. Obviamente, cuando uno está dentro de esta participación sindical, ocurren varias cosas, ¿no? Empiezas a darte cuenta que los derechos son lo primero, lo que dicen, yo levanto la mano porque tengo derechos a. Sí, pero también hay una cuestión que se llama la obligación, que ya es una frase muy trillada, pero que tiene una gran validez y es sólida. ¿Por qué? Porque en efecto, no nada más se trata de una agrupación, una figura, sino que en determinado momento está constituida valga la redundancia, desde la Constitución, del apartado A, el apartado B, y de ahí todo lo que se desglosa, qué tipo de trabajadores somos, a qué nos dedicamos y cuáles son esta parte puntual de todo el trabajo que se tiene que hacer, ¿no? Claro. Entonces es un gran estigma, porque finalmente es, señores, yo tengo unas cosas que aportar, pero el sindicato también, ¿qué aporta a esta vida laboral? Porque no se trata nada más de decir, yo tengo derecho a faltar, tengo derecho a mis días de premio, tengo mi derecho a mi comida, a mi tiempo, ¿no? Sí, señor, pero eso implica que en determinado momento esto causa un conflicto, porque obviamente como una organización, llámese privada o pública, se va a ver mermado la cuestión de la producción, vamos a llamarle de esta forma, pero que en determinado momento va a ser que buscar un equilibrio. Aquí lo que se busca en la cuestión sindical es un equilibrio en lo que se dice, en lo que está escrito y lo que se hace. Y hay controversias muy serias porque al final de todo este cuento se supone que hay estatutos y hay cosas que tú bien ahorita estás mencionando, están escritas y habría que ver si los colaboradores del laboratorio las han leído, porque bien dices, debe haber una congruencia. Lo que se escribe, lo que se hace, todos los estatutos que están establecidos, toda esta información que de alguna manera se ha vinculado a estas ideas, estas creencias, y considero que a veces hasta tabúes que se han generado, porque cuánta gente ha cambiado de sindicatos, ha ido por diferentes beneficios, se ha ido por diferentes circunstancias a otras áreas y demás, o incluso algunos que no saben cómo sindicalizarse, otros que más bien han abusado de esos estatutos y ahora parecería más bien estar en un cierto grado de confort, ¿no? Pero bueno, finalmente la perspectiva que queremos darle es que sea en el contexto positivo. ¿Cómo influye? Pero desde el contexto positivo. Si hablamos de lo negativo, tardaríamos días y no vamos a resolver nada, porque eso terminaría siendo un esquema de quejas. Y no pretendemos que sea así. La intención es buscar como que el beneficio que tiene para el colaborador en el laboratorio, el que pertenezca a un ámbito sindical. Claro. ¿Cómo lo consideras entonces, ya pensando en esos estatutos y lo que acabo de mencionar?
acerca de los colegas que deberían tener toda esta, todo este esquema basado en la lectura de esta información. Entonces, ¿cómo lo visualizas? Has tocado puntos muy importantes. Finalmente la cuestión es decir, ¿dónde estoy parado? ¿No? Como trabajador. Y obviamente una de las partes, por lo menos en mi experiencia, cuando tengo también la oportunidad de platicar con otros sindicatos o con otra gente que está sindicalizada, es que realmente no sabemos, no tenemos un conocimiento muy adecuado en respecto, primero, ya tenemos un hándicap en contra. ¿A qué me refiero? El gremio de laboratorio es apático, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente tenemos ahí una cuestión de yo vengo a trabajar y estoy en mis cuatro paredes, pero obviamente hay vida allá afuera, y me refiero a la vida laboral y sindical. No tengo el tiempo de leer un estatuto, unas condiciones generales de trabajo, ni leer de responsabilidades. Digo que hasta la misma Constitución, ¿cuántos nosotros hemos tenido la delicadeza de por lo menos ver ese apartado B o la, dependiendo a qué pertenezcas? Entonces desde ahí ya vamos como que empezando a tener cierta problemática. Obviamente, como bien dices, si hablamos de lo negativo, pues vamos a tardar días y esto no es una guerra, más bien es cómo involucrarse dentro de una vida laboral, obviamente con mis derechos. Yo tengo una lista de las cosas que tenemos como un derecho, pero al mismo tiempo también es una obligación. No lo hemos visto de esa forma. Yo tengo derecho a faltar, sí, pero la productividad se va a ver mermada y también se va a ver mermada tu calificación para premios y estímulos. Entonces, cuando empezamos a no saber cuáles realmente los documentos o las formas en las que vamos a decir, ok, yo tengo derecho a faltar, pero también esto me va a ver minimizado mis posibilidades de acceder a otro tipo de estímulos. Entonces, para empezar, hay que involucrarse más. Hay que leer las condiciones generales de trabajo, los contratos colectivos, y realmente ser un participante dentro de tu misma área, donde te vas a poder desarrollar y no nada más te vas a volver a alguien que hable y diga, es que en el artículo X dice esta situación, sí, pero en el artículo Z también dice esta otra situación, y obviamente esto nos va a llevar al conflicto. Y lo que menos se quiere es tener un conflicto. Claro, ahora, fíjate cómo son las cosas. Ahí hablamos entonces de que muchas veces leemos solamente lo que nos interesa, lo que me conviene. Claro. La otra parte no la checo, la otra parte incluso la omito. Así es. Y aquí necesitamos entonces que las personas que están en los sindicatos, que forman parte de estas planillas que luego convocan los sindicatos para que sean votados y pertenezcan a todo este grupo de trabajo, estén enterados de ello, ¿no? Porque, bueno, a lo mejor en opinión de muchas personas, los sindicatos pudieran no servir. Bueno, pues ese es su punto de vista. Bueno, y está el otro. ¿cómo fue que se fundaron? Sí, claro. ¿Por qué nacieron? Claro, ¿Cuándo nacieron? ¿Cuál fue el motivo de haberse fundado? Y de ahí nace ese beneficio, bajo ese contexto. O sea, es algo que incluso muchos no conocemos. Así es. Está sindicalizado, pues sí, pero ¿cuál es el origen de todo esto? ¿Nos puedes platicar algo? Creo que tú tienes un contexto de ese tipo. Muy rápido, finalmente es detalles nada más o ejemplos. Esto nace en la Revolución Industrial desde Inglaterra, cuando se empiezan a acceder las jornadas laborales, y vamos a hablar o preguntar al trabajador, a los niños y a las mujeres, ¿no? El trabajo infantil en esos entonces ya era algo que repercutía directamente a las familias. Tenemos esquemas, ¿por qué trabajamos 8 horas? ¿No? Pues porque se vio la necesidad de trabajar, lo hacen en Europa, 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas para estar con la familia, ¿no? Y descansar el resto de las horas. Entonces, yo creo que se ha confundido esta parte de 8 por 3, 24 horas. Sí, no, el resto del día. O sea, me refiero a organizar la jornada del día, las 24 horas, ¿no? Entonces, la vida sindical en un inicio era algo que ayudaba, pero finalmente entras en una zona de confort muy fuerte. Gente ha dado su vida por tener estas ganancias, vamos a llamarle así. Y obviamente, como yo creo que a veces sucede, cuando no te cuesta, no lo valoras. Entonces, en determinado momento, la gente dio su vida, derramó sangre, ¿no? En la historia del sindicalismo, para poder acceder a lo que hoy se tiene. Pero obviamente, se empieza a torcer un poquito y eso, el tema es escabroso, ¿no? El sindicato, ¿cuál es su función? Vamos a proteger, vamos a cuidar. ¿Qué vamos a hacer? En determinado momento es, señores, aquí tenemos una obligación de un trabajo, tenemos nuestros derechos, y a lo mejor suena muy repetitivo, pero tenemos nuestras obligaciones. Entonces, en este pasar del tiempo,
donde la explotación, donde el yugo de los dueños o de la gente que estaba como dueño de las cosas empieza a ser muy fuerte. Pues obviamente el ser humano se organiza, ¿no? Como suele hacerlo, y busca mejores condiciones de trabajo, condiciones de vida. No es lo mismo alguien que trabaje 15, 16 horas, alguien que tenga su rendimiento, ¿no? Lo que decía Oscar. ¿Y qué lees? ¿Cuáles son mis derechos? Pero te olvidas de las obligaciones. Así es. Claro. Y esas obligaciones, ¿de dónde nacen de los derechos? Finalmente, vamos a hacer como esa contraparte que genera un equilibrio. Es una sinergia. Y genera un equilibrio para que el trabajador tenga también cierta participación a posterior de su trabajo. Claro. Como utilidades, como vacaciones, como todo esto, ¿no? Déjame leer un poco de lo que nos están mandando por redes sociales. Nos dicen, buena tarde, excelente tema, felicidades, muchas gracias. Quiero comentar algo de manera personal. Me han cambiado de área en 2 ocasiones por defender mis obligaciones, y lo pone con mayúsculas. Por mencionar algunos puntos, la profesionalización, registros en libros oficiales, faltante de material, realizar el reporte, seguimiento a los pendientes respecto a pacientes. Así que es un tema crítico, pero qué bueno que existe este medio. Bueno, pues entonces lo han cambiado en varias ocasiones. ¿Ahí estos cambios a qué obedecen? El hecho de que la gente la cambien, la muevan de su lugar y, bueno, no sé, a lo mejor yo no estoy tan claro en todo esto, pero ¿quién decide estos movimientos internos? ¿Cómo se hace? ¿El sindicato cómo participa? En la experiencia personal, este tipo de cambios se tiene que ser consensado. Habría que ver cuáles son las causas originales del por qué tantos cambios. ¿Con el contrato estará? O sí, es que te digo que a veces no leemos ciertas circunstancias en las que lo pasamos por alto y obviamente la gente que se dedica, ya sea a administración, personal, dice, señores, aquí está esto, sí, y tú te quedas hasta te sientes desvalido, ¿no? Por decir, ¿por qué no lo leí, no? O ¿por qué no hice? Claro. O sea, habría que ver en el contexto de fondo cuál fue la causa, ¿no? Yo defiendo mis derechos, sí, lo hago solo, lo hago con el gremio, lo hago con la gente que tengo que hacerlo, porque obviamente, como en toda estructura, están las secciones sindicales, están representadas en cada las secciones sindicales, pero está el sindicato nacional, ¿no? O sea, hay instancias a las que se puede recurrir, obviamente... De una dependencia como tal. De gobierno, así es. O en las cuestiones privadas existe lo mismo, aunque no es tan notorio, pero finalmente sí hay una estructura en la cual se puede escalar. Digo, aquí desafortunadamente no tenemos más datos, ¿no? Claro. Y obviamente cada dependencia, el Seguro Social tiene su contrato colectivo de trabajo, la Secretaría de Salud tiene sus condiciones generales, y los diferentes organismos deben también tener sus reglamentos internos o algo que los apoye a nivel nacional. Por eso cuando se hacen estas cuestiones sindicales nacionales, es cuando se tiene que votar, ¿no? En comisiones, mesas de trabajo, es decir, vamos a cambiar el contexto o puntos de lo que se está escrito, ¿no? Obviamente hay unas cosas que están obsoletas y eso es algo que tampoco se ha trabajado mucho porque no hay participación. Si yo no tengo un profesiograma actualizado, pues obviamente voy a trabajar con cosas que ya no, secretaria, que sepa escribir a máquina, por citar un ejemplo. ¿Cuál máquina de escribir hay actualmente? Sí. Pero al pie de la letra dice máquina de escribir. Okay. Ahora hay computadoras, ¿no? Sí. No es lo mismo. Hay que actualizarlo. Exacto. Pero ¿cómo lo vas a actualizar cuando no hay esa participación? Sí, todo es muy complicado. Hay que hacerlo paso a paso. Yo tengo trabajando 25 años. ¿Pagas cuotas? Sí, cuotas sindicales, por supuesto. Y que todo Por eso exiges derechos. Hay obligaciones. Sí, pero obligaciones. ¿Quién te obliga? El mismo estatuto del sindicato. Así es, está estipulado que se te va a quitar el nombramiento por hacer este tipo de faltas, ¿no? Hasta ese grado puede llegar, si no leo mi condición general de trabajo, en nuestro caso, me pueden quitar el nombramiento, vamos a llamarle, me pueden despedir de alguna forma. Y obviamente... Por escalafón, algo así. Así es, o sea, todo hay comisiones mixtas. En el Sindicato Nacional tenemos comisiones mixtas en las cuales la parte de trabajador, que es la representación sindical, y la parte de autoridad, ¿no? En algún momento, así como ejemplo rápido, decir, oye, esta persona entró con base, ¿no? Tener una base en el gobierno es muy codiciado, porque obviamente tiene una zona de confort y mucha parte de beneficio. En el estatuto, en las condiciones generales es muy claro, 50% de esas plazas pertenecen al sindicato y 50% pertenece a la autoridad. Que son los de confianza. No. Como tales. Sí, como tales, 50% de esas plazas de base la puede dar la autoridad.
pero ¿quién se ha parado a ver realmente o preguntar en el mismo sindicato cómo están los movimientos escalafonarios? ¿Cómo está esa parte de decir, señores, la comisión sesionó hoy y el dictamen fue este? Tenemos 6 meses, un día, en ese lapso de tiempo a quien le hayan otorgado un nombramiento. Si tú no te quieres inconformar, si tú quieres hacer algo, ¿no?, bajo las vías legales o lo que se deben de hacer, tienes toda la posibilidad. Pero ¿quién lo sabe? ¿No? Y te dicen, el 50% de estas plazas son de la autoridad. Ellos, si alguien pasa en la calle y dicen, ¿quieres trabajar aquí? Sí, ahora. Y no va a haber ningún problema. Pero obviamente, ¿no?, esta parte de beneficios, esta parte que es así bien cómoda, inclusive me atrevería a decir que hay gente que opina sin saber, ¿no? Decir, oye, ¿por qué tiene la base? Pues es el 50% de autoridad. El 50% es por escalafón, por parte sindical. Ellos también tienen una organización para ceder esas plazas o darles a quien le correspondan. Que hay cosas que se saltan, que alguien va a decir, es que venden plazas. Sí, obviamente lo hay. No, esto no es un secreto. Pero finalmente, ¿cuál es la parte? Si yo no me involucro, si yo no tengo esa necesidad de leer mis condiciones generales de trabajo, esa curiosidad, o curiosidad, por lo menos, y eso pasa en muchos ámbitos, Eric, yo entro a trabajar y no sé si tengo derecho al INSS, al ISSSTE, el ISSSTE que me ofrece, las pensiones, o sea, N cantidad de cosas que el sindicato está obligado a informar, pero tiene obligado, te dan, ¿no?, la documentación, tú firmas de recibido y así como lo tomas, así se va al cajón, ¿no? Los comités de ética, ¿no?, dan un documento donde dicen, esta es la ética que tiene el hospital. Pregunta, ¿quién la conoce? ¿No? Hay comisiones de todo tipo, pero desconocemos en gran parte, y a lo mejor no nada más por ignorancia, porque a lo mejor no he tenido la necesidad, porque también se vale. Si tengo la necesidad, tengo que recurrir a mi sindicato. Obviamente el sindicato tiene un estigma muy grande, defiende a borrachos, defiende estas situaciones, o no lo hace. Señores, pero ¿cuándo me ha acercado? ¿Cuándo hay una convocatoria en una asamblea? Hasta está dictado cuánto tiempo tiene que ser el anuncio de una asamblea general, y te dicen el estatuto y te dicen todo este tipo de situaciones. ¿Sabes cuánta gente llega a ir a una sesión de este tipo? Poca. De 1000 trabajadores van 50. ¿Cómo se va a tomar un acuerdo? ¿O cómo voy a protestar? Y obviamente, no lo voy a negar. Hay gente que dice, sí, tú estás haciendo grilla, va contigo, por supuesto. A eso estamos propensos, pero si no me involucro, si no involucro a todo el gremio, ¿dónde voy a ir a parar? ¿No? A lo mejor la persona que escribía decía, sí me han cambiado, sí, pero ¿cuáles son o sea, ¿qué más hay? ¿no? Sí, claro. Siempre hay versiones de todo. Entonces es un tema mundial. Por digo supuesto. porque nos están escuchando en Perú, en Colombia, en Australia. Ahora, ¿tú tienes información de eso pues, acerca de otros lados? Todo el mundo escucha por todos lados. ¿Tú conoces esto de los sindicatos en algún otro lado? Por ejemplo, cuando estuviste en estos esquemas de trabajo, ¿se reunían con sindicatos de otros países? Sí, ¿Sabían de otras cosas? Sobre todo había un organismo, no sé, la verdad. ¿Estás buscando unificar criterios? No, ver este tipo de situaciones de poder ver sindicatos nacionales como el sindicato del Politécnico, el sindicato del INER, o sea, había una pluralidad, pero sindicatos de otros países es difícil. Hay comunicación, pero a veces, como inclusive hasta las costumbres de cada país difieren un poco en esas cuestiones de lo que tengo derecho y cuál es mi obligación. Ok. Mira, esto porque por lo siguiente, mira, como bien dice Oscar, nos escuchan de diferentes lados, entonces, por ejemplo, Rommel nos dice, peruano, saludos desde Perú, nos hace, dice, lo que tendría que ver es detalles que estén estipulados en el contrato. Usted ha sido contratado por un área específica. También nos dice, para las jefaturas, mientras menos personas reclamen, es mejor. Y mejor si no sabemos nuestros derechos. O sea, hasta cierto punto parecería un manejo del personal basado en este tipo de lineamientos, basándonos en ignorancia. O sea, si no conocen sus derechos, si no conocen sus obligaciones, entonces yo puedo manejarlo, manipularlo. Como líder. Sí, sindical. Como jefe de laboratorio, que es lo que Rommel nos maneja aquí.
porque podría ser, ¿no? Habría que ver cómo es que cada país lo hace. Él desde Perú, bueno, hace ver esta información que no la veo tan alejada de aquí, de cómo se hace. Déjame decirte algo más. José Antonio Arroyo nos dice, debe ser un ganar-ganar y trabajar mucho con la inteligencia emocional cuando eres jefe y trabajas con sindicalizados. Una fórmula que funciona es ir conociendo a todo el personal y fomentar mucho el trabajo en equipo. Entonces, bueno, no sé cómo cada colega lo hace cuando son jefes de laboratorio y tienen pues ellos sí, la obligación de conocer estos estatutos para que la gente no se le suba las barbas y pueda controlar, pero por otro lado también para que sepa que no los puede tocar, es decir, arbitraria, exacto, no puede tomar decisiones que dañen la integridad ni que teman el giro laboral, exacto, entonces para más bien hacer un ámbito laboral mucho más adecuado, un clima laboral más acorde. Y lo que sí es un hecho es que hay abusos. Y los abusos son un tema muy escabroso en muchos sentidos. Ahorita hablamos de ello, vamos a nuestro tema musical, que bueno, pues fue una aportación tuya, muchas gracias. La verdad es que nos trajiste música, yo en particular no la conocía. No, vamos a escuchar ahorita qué es lo que nos propone el biólogo Juan Carlos, porque bueno, pues la intención también es conocer un poquito de las personas que vienen a nosotros. Les recordamos nuestras redes sociales, en Twitter, @CCLabRadio, WhatsApp 55 60 67 51 48, en Facebook CCLab. Y bueno, no hemos visto respuestas de nuestra tómbola, así es que vamos a la canción y regresamos para ver si alguien ya más se ha comunicado. Muchas gracias. Muy bien, pues ya regresamos. Buen tema. La verdad es que decíamos es algo interesante. A partir de la radio hemos empezado a conocer otras cosas, todos crecemos, todos compartimos cosas, y en particular contigo, bueno, no sé si sea mi percepción, pero percibo que las personas que escogen como carrera biología tienen gustos muy particulares, no nada más de vestimenta, no nada más de comportamientos, sino también de todo este ambiente musical, incluso hasta de comidas, ¿no? Yo recuerdo en la universidad que, por ejemplo, los biólogos eran los que siempre andaban cómodos, siempre andaban disfrutando la vida. Los químicos estaban muy estresados, muy preocupados por todas las sesiones, y los biólogos relajados, tranquilos. No sé si era el chorrito que se fumaba. No. O muy relajada la carrera. No. Yo creo que más bien es el perfil de las personas, ¿no? Y eso nos lleva a la música. ¿Por qué esta canción? Mira, es un colectivo que se llama Gallina Negra, se forma desde 1994 aproximadamente, y son músicos que tocan rock, pero obviamente en esta faceta de poder contribuir, ¿no? Con sus talentos, tienen sonidos de jazz, tienen sonidos más bien definidos como algo que no pareciera rock. Pero entonces los temas, y particularmente este, tiene esa búsqueda de un sentido de la vida, porque obviamente pues tiene palabras o cosas o frases que en determinado momento que te llegan a elevar sin necesidad del chorrito. Pero que definitivamente es buscar esa parte de lo que ofrece la misma vida, ¿no? La carrera de biólogo, sin extenderme tanto, es parte de buscar esa esencia, ¿no? A todo alrededor tiene vida, ¿no? Y sin criticar otras cosas, no simplemente somos parte de un todo. ¿La música tiene vida? Sí, por supuesto. Oye, y ahorita que mencionas eso, bueno, perdóname, termina. No, te hace vibrar, te hace sentir que es parte de lo de biología, ¿no? De vida, el estudio de la vida. Escuchaba hace poco, perdón, a lo mejor voy a hacer un poco de contexto, pero le quiero dar énfasis al área de biología, a la carrera, porque hace poco escuchaba en la radio que algunos colegas que están haciendo precisamente en UNAM este observatorio, este grupo para investigar la corrupción y para investigar cómo es este fenómeno en la sociedad, pues sí, hay personas que estudian sociología, pero tienen biólogos. Claro. Y tienen biólogos por el detalle de cómo es el funcionamiento de una célula y cómo es el funcionamiento de un organismo y cómo la corrupción en muchos sentidos se maneja como una célula cancerosa. Está muy interesante, es un tema muy interesante que ya luego abordaremos, pero ¿dónde escuchó esa palabra? No, en México no ocurre, a lo mejor en Perú tampoco, no sé. En Europa tal vez, no sé. Muy bien, seguimos leyendo a nuestros colegas.
Pati Hernández nos dice, se supone los sindicatos deberían de ser un ordenamiento del trabajo y finalmente su función se desvía. Los acuerdos que se dan bajo el criterio de un sindicato. Número uno, ¿cómo pueden afectar a todos? ¿O cómo pueden beneficiar a todos? Entonces, déjame ver, tiene un poquito más, que realmente más no nos perjudican que velar por lo justo, por ahí no entendí muy bien. Nadie lucha por ellos, aún en su plática van a quedar mejor con el gobierno que con los trabajadores. La respuesta deberían de renovarse los criterios de muchos sindicatos, en serio, hoy solo hay injusticias con o sin sindicato. Aquí va algo muy importante. Yo estuve hace unos años en Tapachula en un servicio para una empresa donde trabajaba y la química responsable del laboratorio decía que tenía muchos problemas con la gente sindicalizada porque no quería acatar algunas cosas de ordenamientos mismos del funcionamiento del laboratorio y que a los que sacrificaba eran los que no estaban de base, los que no tenían sindicato. O sea, los que sí puede tomar para rellenar lo que los demás no quieren. Porque aparte la amenaza es que si no, pues es que no me sirves aquí. Y los otros que estaban sindicalizados o con plano, no sé cómo, por no mencionar, pues se escudaban en eso y no, yo en mi contrato dice esto y en mi... Y eso nos lleva a los abusos, que es lo que hemos dicho. O sea, el objetivo del sindicato no es que la gente se anide ahí para no hacer lo que le toca hacer. Hablando de cáncer, ¿no? Exacto, entonces sí se vuelve un tema que entonces nos lleva a que los que están aplicando el sindicato en esa organización en particular no se lo han leído todo, porque no han visto la otra parte que sí les ayuda o sí les da herramientas a los jefes, a los coordinadores, para decirle a la gente, ok, sí es cierto que no te puedo tocar esta parte, pero tienes esta obligación. Y cuando alguien sí lee los estatutos, tiene más herramientas para tomar esas decisiones y presionar a la gente a que se ponga a trabajar. Ahora, sabemos también el abuso, y ahorita Pati nos lo menciona, que en gran medida cuando las autoridades, pues no sé, se coluden tal vez, o se manejan cierto ambiente laboral, pues sí, dañan al colaborador, pero eso también habla de que el colaborador no se ha metido a revisar sus derechos, no se ha metido a leer qué y sí y qué no. Ahora, los que no están sindicalizados, pues ahí sí con la pena. Ahí sí ya están un poco más descubiertos. Pero tienen la opción de sindicalizarte, o sea, hay formas de formar sindicatos, obviamente hay lineamientos, sí. Esto pero es un tema polémico. Aquí no se trata de quedar bien con nadie. Finalmente, ¿qué es un sindicato? Es la representación de los trabajadores. Entonces, ¿de dónde salen esos representantes? De los mismos trabajadores en la mayoría de casos, ¿no? Y volvemos a la esencia de esto. Si yo no participo, si yo no me involucro, yo no te voy a decir yo quiero ser dirigente sindical, ¿no? Pero sí quiero saber en una vida activa, como lo hacemos inclusive en la escuela hay comités estudiantiles, en los trabajos están los sindicatos, pero finalmente ¿cuál es una de las razones de peso? Cuando estamos en la escuela, ¿solo lees un libro para un tema? No, tienes que ver varias fuentes. Obviamente no. Entonces, si yo tengo el argumento y no lo encuentro dentro de una literatura que condiciones generales de trabajo, contrato colectivo, no lo encuentro, les decía yo al principio de la charla, ya se leyó en la Constitución, en el apartado A, el apartado B, qué tipo de trabajadores somos o cómo no. Entonces, no solamente se trata de decir, aquí dice que no. Sí, señores, pero hay instancias, insisto, en un tema para los que estudiamos en cualquier nivel, ¿solamente recurrimos a una literatura? No. Obviamente no. Incluso el punto de vista que ahorita estemos generando, ¿no? Claro. Es decir, aquí no tenemos la verdad absoluta. Así es. Aquí tenemos nuestra postura, Así lo mejor, lo que otras diciendo, nuestra opinión, sí, claro. la experiencia que tú has tenido, y de alguna manera es un foro abierto para que los demás opinen, que esa es la idea. No significa que a partir de lo que una sola persona diga ya es la verdad, Así sino es. que tendríamos que ver todo lo demás. Bueno, vamos a escuchar precisamente el tema. Ahora, Coti, saludos Coti, muchas felicidades por adaptar todo tipo de temas. Todos afectan en la calidad. Fíjate que ese es el contexto que de alguna manera nosotros pretendemos dar. Independientemente de que haya beneficios económicos, de que haya beneficios laborales, por disponibilidad de que pueda uno salir temprano, y todos los estatutos que se cumplan, se pretende que el sindicato genere las condiciones para que el colaborador tenga el tiempo, tenga el espacio, tenga los beneficios suficientes para hacer su trabajo con calidad. Así es. Porque al final el paciente es el que puede salir afectado. Y es que hemos olvidado esa parte, lo hemos discutido en otras sesiones de radio,
que el paciente es el que las paga. Claro. Entonces, ¿cómo hacer para que estos abusos no se den? ¿Cómo preparar al colaborador para que esto no se dé? Yo escuchaba lo que comentabas hace un momento y yo reflexiono sobre esto. Entonces, tal vez nuestra primera tarea es, lean sus estatutos. Lean lo que significa el sindicato primero. Claro. Es decir, algunos nos aventamos al ruedo sin necesariamente tener la información mínima necesaria para hablar del tema. Y esto ya nos complica porque entonces nuestras opiniones son sesgadas, nuestras opiniones son de esta no sirve, esta es basura, pero porque lo escuché en otro lado, más no porque leí, más no porque me metí a ver cómo están esos estatutos. Como la política. ¿Sí? ¿Verdades a medias o medias verdades? ¿No? Sí, Ahora, así es. en la cuestión de calidad, precisamente por eso es el tema polémico. Finalmente tenemos, ¿no?, un trabajador que tiene derechos, pero también en este gremio de laboratorio tenemos normas, ¿no? Sí, claro. La 007 para el laboratorio. Nos certificamos por una ISO, nos certificamos por la 15180 y de veras también las hemos leído como para entender cómo vamos a hacer esa sinergia junto con la vida laboral. Obviamente yo tengo un objetivo que es cumplir, y no vamos tan lejos, dejamos un poquito las condiciones y todo ese tipo de cosas que parecían hasta muy tediosas. La norma, ¿no? La norma nos implica un trabajo en equipo, en esencia, ¿no? Tener las bases para poder hacer y desempeñar un buen trabajo, tener un perfil, ¿no? ¿Cómo vamos a poder cumplir con ese perfil si no tengo una actividad? ¿Cómo voy a adquirir la experiencia si en las diferentes áreas del laboratorio o banco de sangre, cuando no he leído más, cuando no me capacito, cuando no tengo esa actividad? Porque eso sí, vamos a un congreso, ¿sí? ¿Y qué hubo de ahí en el congreso? ¿Qué hay en esa situación? Lo llevamos a la cuestión sindical. El sindicato, derecho o obligación a capacitarte. Hay comités donde dicen, te vamos a otorgar una beca. ¿Y qué pasa con eso? Entonces, sí es un tema muy polémico, porque finalmente aquí no es quedar bien con nadie, sino ubicar en dónde estoy, cuál es mi objetivo, que es la calidad, que en este caso, cuando me tocó ser representante del sistema de gestión de calidad en la certificación ISO del laboratorio del instituto, invité a la parte sindical a decir, bueno, ¿ustedes cómo ven? Porque obviamente no te metes en una problemática de decir, es que estás pisoteando los derechos laborales. ¿Dónde? ¿Dónde dice que lo estoy? Es que está trabajando de más. ¿Dónde? Aquí está la NOM, aquí está la ISO, aquí está todo el contexto de documentación que hay que leer y los invitas a leerla, los invitas a participar. Señores, ustedes son representantes sindicales, son mi representación, pero finalmente también tiene que estar inmiscuido en el personal de enfermería, en el laboratorio, en la lavandería, en todo el hospital. De veras, ¿quién se va a meter esa bronca? ¿No? También es de aquí para allá y de allá para acá. No se trata de quedar bien con nadie, señores, vamos a trabajar. Como te decía, ¿de dónde vamos a adquirir esa experiencia si no es en esta vida, ¿no?, de laboral? Y obviamente nos vamos a ver repercutido en la calidad. Si tenemos un objetivo claro, nos vamos a certificar, ok. Lo primero que haces es, ¿qué vamos a hacer? Una estructura de trabajo. ¿Se trabaja de más? ¿Hacer documentación es trabajar de más? ¿Querer hacer bien las cosas es trabajar de más? Porque eso es lo que la gente se queja. No, es que eso a mí no me toca. Por supuesto. Es que en mi contrato no dice. Oye, pero el contrato tampoco está a la hora del cafecito a las 11, de 11 a 12. Y sin embargo, ese sí, se los quita y no, ¿cómo? Sí. Es cierto. Entonces, es una cuestión que nos lleva a que si hay una influencia directa sobre el desempeño. De los malos hábitos. En el desempeño, por supuesto. Ahora, veamos lo positivo. ¿Qué nos puedes decir de lo positivo en cuanto a los sindicatos? Ya pensando, ok, hemos echado de tierra a la gente, sí está bien, pero también hay algo positivo. No, por supuesto. ¿Qué hay de positivo? Cuando tienes una organización, ¿no?, cuando los colegios de químicos, cuando los colegios de biólogos, el tener esta oportunidad de hablar en esta organización, ¿no?, son los beneficios de esa pluralidad, de decir, señores, tenemos un problema, vamos a verlo de fondo. Somos gente que, vamos a ponerle así, somos analítica. No nos dejamos llevar tanto por la pasión, ¿no?, que finalmente somos seres humanos y eso nos gana en determinado momento. El organizar toda esta parte es benéfico. Lo positivo es que el sindicato te tiene que respaldar, pero obviamente como en cualquier empresa, ¿cómo te va a respaldar? Cuando no tienes resultados, cuando estás viendo que la persona falta, cuando no hay una productividad y te está peleando un premio, un estímulo, te está peleando un paso más en el escalafón. ¿Cómo lo demuestras? ¿O cómo te ayudan?
Pero obviamente cuando estás dentro de estas organizaciones, es una cuestión de competitividad sana. Y si lo demuestras, sí logras eso que el sindicato te ofreció. O sea, finalmente el hecho de que tú, si cumples con lo que te piden en lo laboral, que si llegar temprano, que si cumplir con las tareas, que si dar ese plus, que si tal vez, no sé, apoyar en certificaciones, en acreditaciones, apoyar tal vez un poco más, que si te rolan de turno, que si lo que sea. Y finalmente, después de tan buen desempeño, porque supone que los evalúan, el sindicato como beneficio te puede apoyar para lograr nuevas metas. Tal vez hasta estímulos económicos, tal vez libertad para decir, ¿sabes qué? No sé, tienes un día más por X o Y cumplimiento, ciertos bonos. Finalmente lo que se busca, o lo que busca mucha gente, es un estímulo económico. Pero hay estímulos de otra índole. Claro, yo he escuchado por ahí que hay algunos sindicatos que incluso te apoyan con viajes, sí, te apoyan con cursos, con libros. Te fomentan el deporte, te dejas equipo y te dan los uniformes, ¿no? Y todo eso. Y obviamente nada más te apuntas y nunca vas a tocar un balón o nunca corres. O sea, el contexto es muy amplio, pero es aplicable a muchas cosas. Así es. A ti te dan un uniforme porque te inscribiste porque vas a hacer deporte. Y porque pagas y tu pagas sindical, por supuesto. Si no, pues, ¿y cuándo haces deporte? Sí, nomás una vez vas para que te den un uniforme, sales a la foto y se acabó. O sea, claro. Hay que ser equilibrado en ese sentido, ¿no? Ok, muy bien. Bueno, seguimos revisando nuestras redes sociales. Bueno, ya nos están mandando algunas respuestas. Franco de la Calleja, muchas gracias, Franco. Efectivamente sí es el nombre que mencionas, no lo vamos a decir para que no decides a los demás, ya te tengo anotado para la tómbola. Muchas gracias. Se me hace que entró a la página, muy bien. Claudio dice, existen químicos, jefes de laboratorio que son sindicalizados que también abusan de sus derechos sindicales, que ejercen abuso de autoridad y acoso laboral. Claro. Y con mayúsculas, sin tomar en cuenta sus obligaciones que también se marcan en las condiciones generales de trabajo o profesiograma. Sí, es todo un tema, ¿no? Esta parte del acoso y demás. Muy bien, y Claudio también dice, esto conlleva que haya una gran problemática dentro del servicio y obviamente repercute en el trabajo de calidad. Claro, todo eso va de la mano. Claudia Cepeda, el nombre está incompleto. Habíamos dicho el nombre completo, Claudia. No nombres y apellidos. Así es. Esto nos lo pusieron en Facebook. Laura, qué padre, gracias a ti, muchas gracias, Laura. En el WhatsApp, algo pasa aquí. WhatsApp, déjame ver qué han opinado. Virginia Peña, excelente tema. Saludos, Virginia. Hola, Vicky, buenas tardes. Buenas, disculpe, ¿verdad? Ok, listo. Bueno, eso es lo que tenemos ahorita en redes sociales. Twitter no nos han escrito en este momento, nos han abandonado, pero no importa, aquí seguimos. Muy bien. Tenemos una sección que se llama el marcatextos y muy a modo, el biólogo nos trajo un tema muy interesante. Nos llamó mucho la atención y lo hemos platicado varias veces, porque tiene que ver con el hecho de que un sindicato, uno pensaría, pues es una organización que a veces nada más estorba, ¿no? Muchos lo pensarían así. ¿Para quien le beneficia? No, pues sin mi sindicato no vivo, ¿no? Eso es para acá. Pero nos encontramos con algo muy interesante y de hecho es parte del marcatextos de hoy, que tiene que ver con el hecho de que se certificó una sección sindical. Nos llamó mucho la atención. Entonces voy a leer el texto para que estemos claros en él. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud, la sección 37, es el primero en el mundo con certificación ISO 9001-2015. Vamos a ver de qué se trata. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato, sección 37, en conferencia, detalló que es la única organización en el mundo que cuenta con la certificación ISO 9001-2015, misma que los identifica como un organismo plenamente ordenado, buscando procesos más eficaces y de mayor impacto, con la aplicación de planes a futuro, a fin de brindar apoyo a los trabajadores del sector salud. Con respecto al tema de la cultura laboral, se indicó que la pieza más importante son los trabajadores dentro de una organización. Es por ello que tanto a nivel personal como profesional se buscarán cambios que permitan fortalecer la imagen de los servicios en los hospitales. Para el secretario del sindicato, lo primordial es buscar el bienestar y respetar la integridad de los trabajadores, pues sus acciones se reflejarán en las familias y que por ende en la sociedad
y por ende en la sociedad, recalcando que esta ideología va de la mano con la de la administración del gobernador del estado de Guanajuato. Entonces, qué interesante porque esta nota nos llamó mucho la atención y de verdad que si hablamos de los sindicatos como algo que pudiera para algunos colegas ser fastidioso, ser difícil, no le entran tan fácil y demás, también hay que ver la otra parte, ¿no? Digo, habría que ver en qué están certificados. Claro. No lo dice. No lo dice. A lo mejor es en solo un proceso, o a lo mejor es en todo su proceso como sindicato, no lo sabemos, no menciona más la nota. Pero lo que sí es que habla muy bien de que entonces tienen sus estatutos ordenados de alguna manera, tienen la intención de hacer las cosas con calidad. Eso es lo que iba. Finalmente se habla de calidad y qué tal la calidad del trabajador y cómo se le atiende, ¿no? Sí. No sé qué proceso, igualmente no lo dice la nota, pero seguramente tiene un proceso en el cual va a ser benéfico porque el punto final es la calidad de lo que se viene a hablar y que en determinado momento la atención a un trabajador, digo, hay trabajadores que llegan y no son escuchados, o trabajadores que tienen una mala forma de poder entablar una relación con el sindicato, los hay. Pero finalmente esto ya te va dando una utopía que dices, ok, te da curiosidad saber en qué están certificados o qué hacen. Y eso nos va a llevar a tener una calidad mejorada, o sea, a la participación del nuevo trabajador. Pero llama la atención como Estado, porque también recuerdo que tú me comentabas que la gente del INCAN se certificó en flebotomía en el estado de Guanajuato también, por una empresa que Otro más. certificaba. Por una Una empresa Sí. Conocer que creo que le dio ese aval. Sí, el No, Estado- conocer es a nivel federal. Sí, por eso, pero estaban aceptados por Conocer, que fue la que les Así es, dio ahí- esa ahí- posibilidad, pues. la Secretaría de Recursos Sustentables, no sé si el nombre, tienen esa difusión a la industria. Y obviamente también es un tema muy, muy álgido porque mucha industria, la contaminación y los puntos en contra, pero también ha traído muchos beneficios. Aquí, si nada más voy a estar viendo el lado negativo, pues obviamente lo voy a encontrar muchos, como lo hemos hablado. Pero esta parte positiva sí te dan esa parte de certificarte en flebotomía en un examen teórico práctico, apoyados por el gobierno, en la entidad federativa, donde pues, es un aval, donde te evalúan y entonces te dan ese siguiente paso, la calidad. O sea, sí se trabaja en pos de la calidad, pero obviamente, ¿dónde quieres estar? ¿En la zona de confort, quejándote por todo? ¿O quejándote por todo, pero ¿saben qué, señores? Aquí está esta situación en la cual venimos a ver. Nos apoyaron de alguna forma las autoridades del instituto, donde el medio de transporte se hizo todo un esquema y que obviamente, ¿qué nos lleva? Porque estábamos buscando tener los argumentos a nivel de competencia en flebotomía, que era el único que lo hacía hace 5 o 6 años, estamos trabajando con esto, y hemos tenido, yo creo que buenos frutos. Nunca falta quien se queja, obviamente, pero en determinado momento va en pos de la calidad. Si yo tengo una evaluación en una auditoría, me dicen, oye, ¿cómo demuestras que tu personal, ¿no? de tu personal tienes nivel de competencia? Aquí está. Claro. Y todo esto apoyado por esta parte sindical Así y todos los es. beneficios que se generan. Muy bien, vamos a seguir revisando nuestras redes sociales antes de ir al siguiente tema musical. Claudia, ya hemos dicho que le faltaron unos nombres. Patricia Hernández, el sindicato debe valorar el trabajo de los profesionales. Ahora, el punto es que tiene que haber cierta conexión con ellos. O sea, al final tienes que demostrar por qué es que vales. O sea, yo creo que a veces como trabajadores dejamos a un lado esa parte. Nos dedicamos realmente a lo nuestro y somos apáticos en cuanto a lo que tú dijiste, participar, ir a las sesiones y ver cómo llegar a ello. Pero bueno, muy bien, muy Claro, bien. sí. Rommel, Freddy Díaz Rosado, desde Perú. Te faltó un nombre, Rommel, no está el nombre completo, así es que... Búscale. muy bien. Coti, a mí no me toca, es causa de ataque al miocardio inmediato. Fulminante. Sí, fulminante. es que si a mí no me toca, yo no sé si les incomode, pero es nefasto, ¿no? O sea, es eso de la sadísimo, poca es sadísimo. cooperación, de las Profesionalidad. profesionales, sí, todo el profesionalismo que no necesariamente está. Muy bien, pues entonces vamos al siguiente tema musical y ahorita regresamos para redondear la idea. Y bueno, pues regresamos. Cortito. Losing Game es de Amy Winehouse. Aquí Oscar se puso romántico y nos la puso. ¿Por qué, Oscarín? Bueno, lo que pasa es que esta chica fue una talentosísima británica que a muy corta edad, a los 23 años, 27. permíteme,
A los 23 años No, 27. fue nominada para 6 Grammys y se llevó 5 premios Grammy a los 23 años. Pero también tuvo muchos problemitos. O sea, fue muy talentosa, pero no fue muy inteligente porque cayó en las drogas, cayó en problemas. Regresó con un novio, se casó con él y fue el que la metió a las drogas duras. Y la verdad es que eso fue la que lo llevó a su decadencia, ¿no? Y de hecho, ese tema casi es un resumen de su vida. Si le escuchas bien, es un resumen de su vida. Y me gustó porque es cortito y es muy pasional. Como lo que tenemos aquí. El tema lo ameritaba. Sí. Muy bien, aparte una voz muy bonita, ¿no? Sí, no, un registro, 3 octavas y media nota. Me hablaste en inglés porque no sé mucho de música, pero perfecto, muy bien, te lo creo. Bien, seguimos entonces con redondear esta idea. Se nos acaba el tiempo, quisiéramos que fuera mucho más, pero bueno, la verdad es que son tantas cosas que revisar que tal vez valga la pena tener una siguiente sesión abundando sobre temas muy particulares. Claro. Creo que lo que hemos visto ahorita es un tanto superficial, entre comillas, porque la verdad es que se han visto temas, para muchos de los que están escuchando, segurito que les ha generado cierta sensación de a poco sí y a poco. Y entonces, la invitación, claro. y es la invitación a que lean sus contratos, a que lean cuáles son los estatutos de sus sindicatos, si son gente sindicalizada, si no están sindicalizados, cómo lo podrían llegar a hacer. Pero eso conlleva no nada más a pensar en el beneficio. O sea, piensen en que también van a tener obligaciones de calidad. Las hay. Debería ser. Muy bien, vamos a ver, en WhatsApp nos mandan lo siguiente. Laura nos dice, algo sumamente importante relacionado a este tema y a cualquier otro es la actitud, en mayúsculas incluso. Del profesional químico, tengo derechos y obligaciones y sobre todo un gran compromiso con mi paciente. Yo creo que ese es tema fundamental, que más allá, y como bien lo menciona, de solamente hablar de sindicatos, sino en cualquier área, la actitud es fundamental. El colaborador que está en el laboratorio, ya sea como jefe, ya sea como operario, ya sea como apoyo,